¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Amén. Muy bien. Primero Timoteo, por favor, capítulo 5. Nos toca el verso 20. Pero les invito a leer desde el verso 19, que fue el último verso que aprendimos y estudiamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca del amor y respeto y de la consideración, sustento económico que debe recibir todo pastor. Y nos quedamos en el verso 19. Hoy nos toca el verso 20. Vamos a leerlo, repito, del verso 19. Dice, esto vimos la semana pasada: contra un anciano, llámese pastor, un pastor, aquí anciano no es de edad, sino el cargo de pastor, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, así nos quedamos la semana pasada. Toda acusación contra un pastor tiene que ser sostenida por 2 o por 3 testigos. No es que cualquiera venga, diga algo, porque no es correcto insultar, menospreciar o tratar de esa manera a un ministro. Ahora, vamos al verso 20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Este verso, cuando se enseña, siempre se ha enseñado como un versículo general, o sea, para todos, diciendo, por ejemplo, los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos. Pero el contexto, ¿habla de todos o a quién se refiere? Se refiere a los ancianos. ¿Significa eso de que si yo persisto en pecar, como no soy pastor, no es para mí el versículo? No, si es para un pastor, ¿cuánto más para ti? Pero aquí el contexto habla de que si un pastor, la acusación que le dan es cierta, lo están acusando de algo que es cierto, y un pastor ha pecado, o un líder ha pecado, debe, dice la palabra del Señor, si persiste en pecar, repréndelo delante de todos. O sea, ¿qué dice? Repréndelo, disciplínalo delante de todos. Ahora, cuando un pastor da una disciplina pública, ¿eso es porque se ha peleado con la esposa y está asado el pastor? ¿Eso es porque de repente el pastor puso una publicación en el Facebook y nadie puso me gusta y el pastor está enojado con el pueblo de Dios? ¿Por eso es? ¿O es porque la Biblia misma dice que si alguien siendo pastor o siendo líder no dice que peque, persiste en pecar, debe ser reprendido delante de todos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escúcheme bien, hermanos. Hoy voy a hablar acerca de la disciplina a los pastores. Ese es el tema de hoy, la disciplina a los pastores. Escúcheme bien lo que quiero decir, hermano. Cuando un pastor peca, un pastor debe también ser disciplinado. El día de hoy, hoy esta grabación va a ser en el culto de la noche. Siempre lo hacemos en el primer culto de la mañana, pero hoy va a ser en el culto de la noche. Ahora, hoy yo me vengo de visitar nuestra iglesia que tenemos en Ancón. Y hoy nuestros hermanos de las iglesias en Mi Perú, en Ventanilla, Pachacútec, me hablaban de cómo en Ancón hay un pastor que había caído en adulterio. Y este pastor que ha caído en adulterio está todavía ahí queriendo predicar y que todo el mundo lo escuche. Eso no debe de ser así. Desde el momento que un pastor cae en adulterio, debe sentarse en una silla. Y si persiste en pecar, debe de decirse públicamente. Pero si no persiste en pecar, debe ser disciplinado como cualquier miembro. ¿Cuántos dicen amén? Porque si un miembro, un líder, es disciplinado, ¿cuánto más? Un estándar más alto, que es el ministro. Por eso, aquí lo que la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice, a los que persisten en pecar, a todo pastor, la acusación que le hicieron, si es verdad, y si persiste en pecar, ¿no es cierto? Dice, repréndelos delante de todos. Repréndelos delante de todos.
Entonces, esto es bíblico, hermano. Cuando yo he, digamos, disciplinado a un líder, o si se disciplina a un encargado de iglesia, esto y se hace públicamente, hermano, esto es bíblico. Ahora, nunca se disciplina públicamente por las puras. Primero se aconseja, luego se exhorta o se reprende. Y si no quiere entender, se disciplina íntimamente. Pero si no entiendes, es públicamente, hermano. Y si ya persisten en pecar y no entienden, porque se les ha hablado, se les expulsa de la iglesia. Porque un poco de levadura pudre toda la masa, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, entonces no es que el pastor José Camasca es medio, ¿no?, amargo. No, hermano. Es lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, escuche bien lo que dice el verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Pregunta, ¿quiénes son los demás? ¿Los demás del pueblo? Los demás pastores. Para que los demás ancianos, los demás pastores digan, uy, Padre Santo, este que está acá, si al de allá, al anciano de allá lo han disciplinado públicamente, yo me hago una, también me van a disciplinar también públicamente. ¿Sí o no, hermanos? Aunque también, a modo general, se entiende que teman todos, incluyendo al pueblo. Pero aquí está hablando, por contexto, los ancianos. Los ancianos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Recuerde bien algo que quiero enseñarle el día de hoy, hermanos. Cuanto más autoridad tiene alguien, más responsabilidad le pide Dios. A cuanto más autoridad, más responsabilidad. Amén, hermanos. Cuando dice que los demás teman, está hablando para que los demás ministros, viendo el caso de uno, los demás líderes, viendo el caso de uno, tengan temor de Dios. Porque el temor de Dios es importante, hermano. El temor de Dios no es de que yo simplemente diga soy hijo y sea un hijo malcriado y pisotee y ensucie y embarre y haga lo que yo quiera. No, hay que tener temor de Dios, hermano. Para no tropezar a nadie y para siempre ser de inspiración para los demás. Amén, amados hermanos. Recuerde bien algo. Donde no hay disciplina, se mete el caos. ¿Qué es el caos? El desorden. Donde no hay disciplina, hay caos. Por eso es bueno que en una congregación haya disciplina. Hay personas que toman esto de una manera media rara, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Dónde está la gracia? Y mezclan la gracia, el amor. ¿Y qué tiene que ver, hermano, una cosa con la otra? Nadie te disciplina porque te odia. La Biblia dice que el padre que ama, disciplina. Cuando vino la gracia, amado hermano, en el libro de Hechos capítulo 2, empezó la iglesia. El primer pecado en la gracia fue, amado hermano, el pecado ¿cómo se llaman esta parejita? Zafira y Ananías. ¿Y qué pasó? Ellos no fueron disciplinados públicamente, cayeron muertos, hermano. En la gracia. Ahora, yo no estoy diciendo, hermano, que hay que matar a la gente, que acá el que me hace no, hermano. Simplemente debemos de aprender que hay que tener temor de Dios. Y si hay alguno que no entiende y no comprende, debe de ser disciplinado, para que se entienda que la iglesia no es un corral, que la iglesia es baluarte y columna de la verdad. Es un lugar donde se ama la santidad, es un lugar donde se ama la palabra, es un lugar donde somos ejemplo para el mundo, es un lugar donde queremos hacer las cosas bien en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Pregúntale al que está al lado, ¿quieres que te disciplinen? Pregúntale al que está al lado. Muy bien, vamos al verso 21, por favor. Ahora, mire la triada que usa aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Mire cómo le usa tres cosas Pablo para decirle a Timoteo. Vamos a verlo, verso 21. Dice, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo,
te encarezco, Timoteo, delante de Dios, 1, y del Señor Jesucristo, 2, y de sus ángeles escogidos, 3, que guardes estas cosas. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, te está mirando Dios, Timoteo, ¿ah? Y te pido delante de Jesucristo que vive en tu corazón, y los ángeles que caminan por acá y te están mirando también, Timoteo, que por favor, si un líder cae, disciplínalo, te lo pido, Timoteo. ¿Por qué? La respuesta la da segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo 1, 7. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Mire, ¿qué dice 2 Timoteo 1:7? Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, tú no eres un cobarde. Los estudiosos de la Biblia dicen que Timoteo tenía entre 38 y 40 años. Era en aquel tiempo un jovencito. Entonces Timoteo, me imagino, Timoteo, amado hermano, me imagino que tenía a líderes que eran más ancianos que él en edad. Tenía de repente a líderes canosos y él era de pelo negro. Me imagino a líderes que de repente tenían mucho conocimiento de la palabra, años en el judaísmo, y él de repente un pastor joven. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuando uno peque y sea líder o pastor, que no te tiemble la mano, Timoteo. Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía. Tú no eres un cobarde, Timoteo. Tienes que mirar a Cristo, Timoteo. Así que te encarezco delante de Dios, delante de Cristo, y los ángeles que te están mirando, que obedezcas lo que yo hoy te he mandado, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tremendo, hermano. Yo también lo mismo le digo a mis líderes jovencitos. Te encarezco delante del Padre, de Cristo y de los ángeles. Que no seas un medroso. Que no estés mirando que tengo 14, 15, 18 años y tienes de repente a un abuelito como miembro. Que prediques la palabra tal y como está escrita. Porque no es la edad. No es la edad. No es tu edad. Es la edad de aquel que vive dentro de ti. Muy bien. Vamos entonces, ¿qué dice verso 21? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. ¿Qué significa la palabra prejuicios? Cuando dice sin prejuicios, lo que está diciendo es, te ruego, Timoteo, que cuando escuches que un líder dice que está mal o un pastor haya caído, que hagas lo que te he enseñado sin prejuicios, o sea, que lo hagas con justicia. Con justicia. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Pablo dijo a Timoteo que lo haga con justicia, que sea justo en lo que hace? Porque a veces, hermanos, nosotros actuamos pero según los chismes. Y escuché un chisme por ahí que dice que el hermano, que la hermana. No te guíes por chismes, hermano. No te guíes por chismes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al que está al lado, dile, está que te habla, dile. No te guíes por chismes, hermano. No te guíes por chisme, ni tampoco por críticas. Ay, que Timoteo, me parece que el hermano de allá, me parece que la de allá. No, Timoteo, tú no tengas prejuicios con nadie. Tú exhorta sin prejuicios. Ahora pregunta, ¿cómo Timoteo iba a juzgar sin prejuicios? Verso 19. ¿Qué dice? Toda acusación sea con testigos. Con 2 o 3 testigos. Si tú ves que hay pruebas, que hay testigos, entonces, ahora sí, exhorta, disciplina. Pero no actúes por prejuicios. Amén, hermano. No actúes así, hermano. Dice, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué es parcialidad? Con favoritismos. No haciendo nada con
favoritismo. Que no es, amado hermano, que de repente, ha caído tal líder y este líder yo lo quiero muchísimo. No, se la voy a dejar pasar nomás. No. Actúa, por eso le dijo, te encarezco delante de Dios, Timoteo. Te está viendo el Padre, te está viendo el Hijo y los ángeles escogidos. De que hagas las cosas sin prejuicios. ¿Qué es prejuicios? Con justicia. Y con parcialidad. ¿Qué es con parcialidad? Con igualdad, sin favoritismos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Qué está diciendo? ¿De que el cristiano no puede imponer manos? ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? ¿De que el creyente no puede imponer manos? Hay algunos que dicen, no, para imponer manos sobre alguien debes de tener de 15 años en el evangelio para arriba. Para imponer manos tienes que haber ayunado 89 días, pero seguidos, ¿ah? Para imponer manos tienes que haber hablado unas 3.000, 4.000 lenguas, si no, no puedes poner manos, hermano. Pero la Biblia me dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hay gente que tiene una semana en el Señor, ha nacido de nuevo, ya cree. Y si su mamá está enferma, puede orarle en el nombre de Jesús. Y Dios no tiene favoritos. Dios usa al pastor, usa al líder y a ese hermano que tiene una semana si tiene fe. Porque tiene fe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Ahora, yo he preguntado a varias personas, ¿dónde dice en la Biblia ¿dónde pone esas reglas en la Biblia? No, varón, pero tú sabes. No, tú sabes no. ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia? La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Ahora, pero si estás en pecado, te recomiendo que no le pongas las manos a nadie. Si estás en pecado, estás en fornicación, estás en adulterio, estás, hermano, en cosas incorrectas, no metas la mano. Con la justa quédate con tu mano, amárratela a ti nomás. No te vaya a pasar como aquel que le puso la mano a un endemoniado y los demonios le pegaron bien duro y salió calato corriendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No. ¿Amén o no amén, hermanos? Seguimos. ¿Qué significa no impongas con ligereza las manos a ninguno? El contexto aquí habla de qué. Sigue hablando de qué. De pastores. Lo que está diciendo a Timoteo es, ¿cuál fue la última palabra que utilizó Timoteo? ¿Se acuerda? No haciendo nada con parcialidad, o sea, sin favoritismo. Hablando del favoritismo, dice, no impongas las manos con ligereza a nadie. O sea, no estés dando cargos con ligereza. No estés dando cargos por dar. No estés, pastor, el evangelista de la iglesia. Eso se ha metido, hermano. En varios lugares hay muchos ministros que para que su iglesia suene, que es poderosa, acá está el evangelista. Allá está la profeta. Acá está el querubín. Allá está el arcángel. Y comienzan a regalar ministerios a todo el mundo, hermano. No, hermano. Dios tiene un proceso para llamar a su gente, hermanos. Y Él es quien da el llamado de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Hay iglesias donde dicen, el evangelista. ¿Por qué le llamas el evangelista a ese hermano? ¿Por qué dices que es evangelista? Es que a él le gusta predicar. O sea que es evangelista porque le gusta predicar. O sea que los testigos de Jehová son grandes evangelistas. Porque ellos están bien delante nuestro en predicar la palabra, hermano.
ellos son evangelistas. No, hermano, un evangelista no es aquel que solamente le gusta predicar, sino es aquel que tiene una unción de parte de Dios para ganar almas. Yo le preguntaría a ese evangelista: ¿cuánta gente has traído al camino del Señor? Dime, ¿cuántos has traído a tu iglesia? La otra vez vino uno. Claro, ese vino para cobrarte. Y cuando le dijiste que no le ibas a pagar, se fue. Pero aparte de él, dime, ¿cuántos tú has traído a tu iglesia? ¿Se cuenta mi alma? No, tú no te cuentas. Hay gente que le gusta predicar, pero no basta con le gustar predicar, hermano, sino que el llamado de Dios es otra cosa. Y para el llamado de Dios al ministerio hay requisitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces no es cuestión de regalar cargos, maestro, evangelista. No, hermano. Acá Pablo le dice a Timoteo: no impongas las manos con ligerezas. ¿En cuántas iglesias, hermano, hay un evangelista y pasa el tiempo, está desanimado el evangelista? Hay que ir a tocarle la puerta para que venga a congregar. O hay que decirle que cuándo va a hacer campaña. No, hermano, porque regalan cargos. Dice: no impongan las manos con ligereza a nadie. Hay gente que dice: ay, mi primo ya vino a congregar, ay, le voy a regalar un carguito. Apóstol. Uy, ha venido mi tío, ha venido a congregar, le voy a poner un cargo. Y están regalando cargos. No, hermano. O si no, de repente está ahí el gran diezmador. Porque usted nota, ¿no? Hay gente que diezma, pero también está el gran diezmador. Son dos cosas muy diferentes. Y a veces está ahí el gran diezmador, está en la iglesia. Y el pastor, ¿qué hace? Como premio le da un cargo. Recíbelo, un cargo. No regales cargos, hermano. O levantan por levantar. No, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque haciendo eso hay una consecuencia. Mira, ¿qué dice verso 22? No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Por qué? Porque haciendo eso participas en pecados ajenos. Luego esa persona que has orado, como no tenía el llamado de Dios, se desanima, cae, pasa un problema. Pero tú has participado de ese pecado porque tú le ungiste. No participes de pecados ajenos. Deja que sea Dios quien levante a sus siervos. Deja que sea Dios quien haga el llamado. Deja que el don de Dios salga a flote en cada uno de ellos. Y cuando Dios haga la obra, tú confirma lo que Dios ha hecho dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y hablando del mismo tema, ni participes en pecados ajenos. Entonces, Pablo le decía a Timoteo: si tú regalas cargos, tú estás participando luego cuando él peque. ¿Qué más dice? Ni participes de pecados ajenos, sino que dice: consérvate puro. O sea, ten la conciencia limpia. Consérvate puro. Que tu ministerio sea puro, Timoteo. Que no sea que tú permitas cosas o regales cargos. No, Timoteo. Sé puro en tu manera de ser, en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay lugares, hermano, donde se regala cargo porque dicen: aquí está la fundadora de la iglesia, la que me acompañó a fundar, hermanos. Y la hermana se levanta a testificar: sí, hermanos, yo estuve en el primer día en el culto de la gloria de Dios. Cuando el pastor dijo a su nombre, yo fui la que dijo por primera vez gloria a Dios en esta iglesia, hermano. Y lo grité fuerte: gloria a Dios. El primer gloria a Dios en la gloria. Aunque haya dicho el primer gloria a Dios, pero si peca, hay que disciplinarla. Y no porque dijo el primer gloria a Dios, ni porque fue la fundadora, se le va a regalar cargos. Porque quien levanta cargos y levanta a la gente no es el pastor, es Dios. ¿Amén o no amén, hermanos?
quiero que note en el verso 22 estas tres palabras. No impongas, no participes, para que te conserves. ¿Lo vio? Impongas, participes, consérvate. ¿Lo vio? Es algo que debemos de cuidar. No impongas las manos a nadie por ligereza, con ligereza, para que no participes, para que te conserves. Verso 23. Dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La versión traducción del lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: como casi siempre estás enfermo del estómago, no bebas solamente agua, sino también un poco de vino. Ahora, cuando uno lee esto, notamos el contexto, nos habla que Pablo no le dijo a Timoteo que tome un poco de vino por placer o porque se podía. El contexto habla de que Timoteo estaba enfermo. Alguien de repente dice: pastor, estoy enfermo. Ahora hay farmacias, ahora hay muchas más medicinas. Debemos de entender también que el vino que se habla aquí no es el vino que hoy se vende en una tienda. Nosotros tenemos en nuestra librería una separata, la cual recomiendo leer, que se llama El vino y la Biblia. Allí enseñamos por qué Cristo tomó vino en la Santa Cena. Ahí enseñamos por qué Cristo hizo vino en las bodas de Canaán. Ahí enseñamos por qué a Cristo le decían comedor y bebedor de vino. Entonces, lo que sí quiero decirle, hermano, porque no voy a repetir todo lo que he enseñado ese día, lo que sí quiero decir, mis queridos hermanos, es que un creyente sabe muy bien de que no tiene nada que ver con el vino. Si alguien dice: no, pero es que me gusta el jugo de la uva, cómprate 1 kilo de uva y exprímetelas en la boca. Porque el vino de ahora contiene alcohol. Y no es cuestión de querer tomar, y si tomo, hasta dónde tomo, y si tomo poco, porque no pierdo la salvación, o estoy en la gracia. Es cuestión de que Pablo dice: muchas cosas me son lícitas, pero también muchas cosas no me convienen. Y si algo hace tropezar a mi hermano, dice Pablo, es mejor no hacerla, para no hacer caer esa alma por la cual Cristo murió. Amén, amados hermanos. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios: no es cuestión de tu libertad, es cuestión de la conciencia de aquel hermano. Pero Corintios decía: a mí qué me importa la conciencia, hermano, yo soy libre en Cristo. Y así también hay muchos hoy en estos tiempos, ¿no? Muy bien, se confunde la libertad con el libertinaje. Verso 24. Dice la palabra de Dios: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Esta palabra patentes significa en el griego, esta palabra patente en el griego significa abiertamente evidentes. Abiertamente evidentes. Significa manifiestos. Y la palabra juicio aquí significa ser investigados. Cuando son investigados. O sea, este versículo se lee así: los pecados de algunos hombres se hacen abiertamente evidentes o manifiestos antes que ellos sean investigados. O sea, hay personas que cuando pecan, antes que se les llame
para preguntarle, su pecado explota. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, hermano? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice más adelante. Mas a otros se les descubre después. Hay otros que lo saben hacer, ¿no? Lo hacen pero bien escondido, ¿no? Se van, hacen un pecado por la calle y a todos los que están en la calle les pagan. No hables, no hables, no hables. De tal manera que lo saben hacer. Pero la Biblia dice, igual son descubiertos. ¿Por qué? Porque hay una ley debajo del cielo dado a los hombres. Marcos 4:22. Vamos para allá, por favor. Marcos 4:22. Dice la palabra de Dios en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Ay, pastor, cuando usted gritó, mi carne tembló, la mía también. Sentí algo, pastor. ¿Sí? Todo pecado sale a la luz. Algunos se hacen abiertamente manifiestos, aún desde antes que se les investigue. Pero hay otros que después, pero igual todo pecado sale a la luz. O si no, se dirá en el día del juicio, en el tribunal de Cristo, delante de toda la iglesia y los ángeles. ¿Cuál prefieres? Temor de Dios, hermano. Integridad. Temor de Dios. Cuando uno peca, uno debe tener lo que se llama, hermano, dolor por el pecado. Cuando uno deja de dolerse por el pecado, uno peca y uno mismo se da permiso, hermano, como que por más que disfraces eso de espiritualidad, que el Hijo de Dios está revestido de la justicia y que por acá, que por allá. No, hermano. Cuando uno peca y deja de dolerse del pecado, ¿sabe qué nombre tiene en la Biblia? Corrompido. Se corrompió, se malogró, se echó a perder. Y cuando uno se corrompe, hermano, es difícil volver al primer amor que tenía. Esa ingenuidad que tenía, la pisoteas. Si tú sabes que has pecado, hermano, no esperes que te investiguen. No esperes que te investiguen, hermano. Debemos de aprender a tener temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Debe haber temor de Dios en la iglesia del Señor. Mira, hermano, si en los cristianos no va a haber temor de Dios, entonces, ¿qué diferencia hay el mundano con nosotros? No, pastor, el mundano peca más. Existen pecados grandes, chiquitos, pecados máximos, plurales. ¿Existe eso, hermano? ¿Qué diferencia hay, hermano, en que ese que no tiene a Cristo peca y le llega y siempre va a pecar porque le gusta el pecado? Se supone que la gente de adentro no quiere pecar y si peca le duele. ¿Dónde está esa gente como Adán, que cuando pecó sentía vergüenza? Yo he conversado con personas que le he dicho, hermano, tú has pecado. ¿Yo? Claro. A mí me han contado. No. Un chisme. Y al final es verdad. ¿Dónde está el dolor por el pecado, hermano? Temor de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Debemos de tener temor de Dios. Yo no estoy hablando de que te hagas salvo por tu propia justicia. Yo estoy hablando de que no es correcto que un creyente ande pecando. No es correcto, hermanos. Porque el Señor viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Nuestro Cristo viene por una iglesia así. Vamos a 1 Timoteo y acabamos. 1 Timoteo 5:25. Dice la palabra en 1 Timoteo 5:25. Así como en el 24 vemos de que los pecados, algunos se hacen manifiesto desde temprano y otros con el tiempo, pero igual se hacen manifiesto, así también las buenas obras, hermanos. Mire, 25. Así también, asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras. Hay algunas que se ven a simple vista, se hacen rápidamente, evidentemente manifiestas. Y las que son de otra manera, o sea, otras no, pero no pueden permanecer ocultas. O sea, así también las buenas obras. Hay algunas buenas obras que se hacen manifiestas. ¿Como cuál, por ejemplo? Como esta. Usted hoy ha congregado y se hace manifiesto que usted ama a Dios y que ama el guardar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otras que no se hacen manifiesto a simple vista, buenas obras, como por ejemplo un hermano que diga: pastor, hoy domingo no he tomado desayuno, hoy domingo no he almorzado, hoy domingo he tenido muchos problemas. El hermano de al costado me mira y él pensará que estoy bien, pero muchos no saben que hoy casi no congrego, pero me he esforzado porque amo a Dios. Tu hermano no verá tu sacrificio, tu hermana no verá cómo te estás esforzando, pero hay un Dios que te está mirando. Hay un Dios que mira tu esfuerzo. Hay un Dios que mira cuando sales a evangelizar a un solo. Hay un Dios que te ve, que aún no teniendo un cargo, sales a evangelizar. Porque hay hermanos que necesitan un cargo para evangelizar. Y cuando tienen un cargo predican, ganan almas. Pero hay otros que aunque no tengan cargos, salen a predicar la palabra, salen a ganar almas, se esfuerzan, nadie los ve. Hay hermanos que de repente hacen cosas muy silenciosas, nadie los ve, pero hay un Dios en los cielos que te está mirando. Te está mirando. Él te está observando. Él ve tu esfuerzo. Él ve lo que tú haces para Él. Es verdad, nadie sabe lo de nadie. Hay hermanos que tal vez están pecando y se hacen manifiesto. Otros pecan y todavía no se les descubre. Pero así también las buenas obras. Hay hermanos que sus obras se hacen manifiestas, pero hay otros que hacen cosas sin que nadie sepan. Hay hermanos que donan cosas para la obra, que dan ofrendas generosas sin que nadie vea. Hay hermanos que apoyan la obra silenciosamente. Hay hermanos que vienen y dicen: pastor, ¿qué necesita la iglesia? Ah, bueno, tal cosa. Hermano, pero no lo anuncie, por favor, no lo anuncie. Pero aunque no te vean los hombres, aunque no te vea tu hermano de la derecha, aunque no te vea tu hermano de la izquierda, pero te está mirando el Padre, el Hijo y los santos ángeles escogidos de Dios. Dios te está mirando, Dios te está mirando. Dios mira tu esfuerzo, Dios mira tu amor, Dios mira todo lo que haces para Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay cosas que no se dan manifiestas, pero Dios te está viendo. Van a haber algunos entre el pueblo de Dios que cuando vayan al cielo, el pastor va a estar delante de ellos y Dios le va a decir al pastor: te felicito, hijo, por haber predicado. Y el pastor va a decir: amén, amén, ya, pasa nomás, pasa. Y va a seguir otro hermano y le va a decir: y a ti, hijito, te felicito por todas las veces que fuiste sin que nadie te vea y barrías mi templo y limpiaste el baño y trajiste un alma y tal cosa hiciste y te avergonzaron, pero tú seguías levantando la cabeza y nunca te avergonzaste de mí. Te felicito por aquello que diste, te felicito porque siempre apoyaste a mi siervo, te felicito, te felicito. Y el pastor va a decir: ¿él?
Y Cristo va a decir, aunque nadie lo vio, pero yo lo vi, porque hay obras que no son manifiestas, pero el Padre, el Hijo y los ángeles de Dios te están mirando. Dios te está mirando. Dios te ve, Él te ve, Él te ve. Él ve tu esfuerzo, tu amor. Cuando te levantas a orar en la madrugada, Él te ve. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando tu esposo se te levanta y como tú le dices a tu esposo, amor, por favor, no me hagas elegir, déjame servir a mi Dios. Dios te ve. Nadie te vio, Dios te ve. Cuando eres tentado como joven que eres tentada en tu colegio, eres tentado en tu barrio y dices no al pecado, nadie lo vio, no lo pusimos en el proyector, pero Dios te vio. Dios te ve. Cuando vas a tu célula y te esfuerzas, Dios te ve. Por eso, mis queridos hermanos, demos lo mejor para el Señor cada día. Esforcémonos, amemos al Señor, valorémoslo, querrámoslo, estimémosle, porque Él se lo merece. Póngase de pie en el nombre de Jesús.